enseñanzas del Espíritu Santo y hoy día vamos a hablar acerca de, ¿puedes volver atrás en la primera presentación? La primera imagen. No importa, Michelle, dejémoslo así nomás. Finalmente voy leyendo acá, mi presentación ahí, no sé qué pasó. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo hoy día y ¿sabes qué? Estoy sorprendida de Wimber, antes de morir, dejó mucha enseñanza acerca de este tema. Porque si nosotros somos un movimiento del Espíritu Santo, claramente hay cosas que tienen que haber enseñanza muy categórica, así como hay una enseñanza tan categórica acerca de la teología del reino. Si hay una teología del reino, necesariamente tiene que haber una enseñanza acerca de los dones. Entonces, estoy muy impresionada de mucho, y cuando nosotros tengamos nuestra escuela y cuando nuestro proyecto Mega esté hecho realidad, me va a dar tanto gusto que vamos a poder tener dentro de nuestras sesiones de enseñanza, nuestros módulos de enseñanza, una gran, categórica y detallada enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo, porque con todo el respeto que merecemos, ¿no es cierto?, nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, hay mucha falta de enseñanza en este tema. Y yo me doy cuenta que, a pesar de que yo también soy criada dentro de la iglesia, hay muchos extremos con respecto a esta enseñanza. Porque mucho depende de tu raíz o de tu origen, de dónde te convertiste, depende del movimiento donde te convertiste. Si te formaste en un ambiente pentecostal o bautista o presbiteriano, mucho depende de cuál fue tu formación. Por lo tanto, en la Viña nosotros tenemos una enseñanza que a mí me deja muy tranquila porque encuentro que hay mucha base bíblica para sostener lo que creemos, ¿ya? Y no, a pesar de que estamos basados en la experiencia, aquí hay una frase que me gustó mucho de Wimber. Dice, recuerden que la experiencia de la teología vino antes de que se escribiera la teología. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos experiencias con Dios, tenemos necesariamente que ir a la Biblia y hacer una teología, porque la experiencia viene primero, después la teología. Por eso tenemos teología, para sostener la experiencia. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo, como tiene que ver con manifestaciones y cosas, por lo general, ¿no es cierto?, nosotros nos asustan ese tipo de cosas. Y yo quiero contarte de que nosotros no estamos hablando del Espíritu Santo porque queremos cosas desenfrenadas y queremos llevar a la iglesia a una cosa rara o loca, sino muy por el contrario. Entonces, bien, parto, ¿no es cierto? No se va a ver bien ahí, no sé si Michelle pudiste hacer algo, por definir los dones, que la palabra dones en el griego significa charismata. Bien, gracias. Charismata, y yo voy a empezar, mira, vamos a hablar 2 domingos de este tema. Entonces yo hoy día solamente voy a generalizar y vamos a solamente como clasificar los dones para poner un fundamento de orden. Como vamos a ordenar un poco Romanos, Corintios, Efesios que nos hablan de esto y luego vamos a ir hablando en detalle de cada uno porque es demasiado, en verdad. Es para estar hablando un mes y más seguido acerca de los dones. Entonces, los dones vienen de la palabra charismata y gotitas de gracia es como la Viña ha definido esto. Y esto es un término forjado por el doctor teólogo Ruth Spittler en Seminario Fuller. El Seminario Fuller fue un seminario llegó a ser en un momento uno de los más prestigiosos en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de muchísima influencia. Y fue donde Wimber enseñó acerca del reino de Dios y ahí fue donde el reino vino y pasó todo el movimiento de la Viña. Entonces, ¿y por qué se llama gotitas de gracia? Porque la palabra charismata justamente significa como gracia cayendo sobre personas, ¿ya?
como verdaderamente gotas, como graciecitas sobre cada uno cayendo en un determinado momento. Por lo tanto, el concepto gotitas de gracia es literalmente así. Eso es lo que significa la palabra charismata. Entonces, por eso, en la viña tú vas a escuchar el concepto gotitas de gracia. Yo quiero poner eso como primero explicándolo, porque de repente cuando yo empecé a llegar a la viña y escuchaba cosas, no entendía por qué. Entonces, cuando uno te explica las cosas es más fácil, ¿cierto? Y a mí me gusta entender lo que creo, ¿ya? Gotitas de gracia del Espíritu Santo son las manifestaciones de Dios más allá de lo racional. Por eso nos complica, ¿cierto? Y son dados por Dios con el propósito que el ministerio se realice para el bien del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí hay un versículo, 1 Corintios 12:7, que lo voy a leer en la segunda. Dice así. Gracias. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Dice, a cada uno. ¿Entiendes? Y yo quiero pedirte, por favor, que hoy día en la mañana algo pasara, ¿no es cierto?, con la Viña Ágape, y que hay cosas que pudiéramos realmente no entenderlas aquí, sino que lleguen a ser algo revelado en tu corazón. La Biblia dice que a cada uno se le ha dado un don, ¿ya? Es decir, tú tienes algo dado por el Espíritu Santo. Bien. Vamos a definir algunas cosas, la fuente de esto. Vamos, Michelle. Fuente es el Espíritu Santo, y eso está en 1 Corintios 12 y en Hebreos 2:4. 1 Corintios 12 habla de esto, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 habla mucho de esto. Sabes que hay mucho en el Nuevo Testamento de enseñanza acerca de los dones. A mí me llama la atención, ¿por qué hay tanta enseñanza de los dones en el Nuevo Testamento? Por algo será. Y en Hebreos 2:4 dice, además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad, ¿cierto? Entonces la fuente de los dones es el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo reciben? Lo recibe la comunidad del Espíritu. Vamos, Michelle. La comunidad del Espíritu, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro 4. Si tú lo puedes anotar y leerlo en tu casa, mira, déjame decirte una cosa. Tú no puedes creer todo lo que nosotros te digamos. Te lo digo en serio. Tu responsabilidad es llegar a tu casa y estudiar y leer tu Biblia y verificar que lo que nosotros te estamos enseñando es lo correcto. Cuando yo llegué a la viña, Pastor Felipe nos dijo esto. Para entrar al cielo, tú necesitas, para entrar al cielo, esa canción se cantaba, para entrar al cielo se necesita un poquito de gracia. En serio. Y se cantaba además Biblia, cuaderno y lápiz. Entonces, tu responsabilidad es anotar, escribir y revisar en tu casa. ¿Cómo sabes tú que lo que yo te estoy enseñando es una sana doctrina o no es una sana doctrina? Entonces, tu responsabilidad es leer y estudiar, ¿ya? Entonces, aquí hay una base sólida donde la Biblia nos enseña acerca de que ¿quién recibe los dones? ¿Algunos? ¿Los pastores? Ya. Tú tienes que empezar a creer entonces lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los dones son para el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, el cuerpo, es decir, el pueblo. Me encanta este término, el pueblo. ¿Tú cachai que la Viña Ágape es del pueblo? Eso nos identifica como iglesia, ¿no? Somos el pueblo, en el término conceptual de lo que para chilenos significa, ¿no? El pueblo. Entonces, ese concepto de que el pueblo, porque el pueblo no es esta gente que tiene no sé cuántos títulos o que tú tienes años de ministerio, no tiene que ver con eso. Entiende que los dones del Espíritu Santo son para el pueblo, para todos. Bien, esencia, son manifestaciones de gracia, ¿ya? Lee conmigo, ven conmigo por favor, hay algunos versículos que vamos a leer. Rápido tu Biblia, 1 Pedro. Sí, prende tu Biblia. Hoy día traje la mía, o sea, traje mi... Mira, yo
tengo mi devocional, mi tiempo a solas con Dios en una Biblia de estudio, que por supuesto no ando trayendo para allá y para acá, y cuando ando por ahí, ando con mi Biblia computarizada. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que tú andes con tu Biblia para todas partes, pero que también tengas tu Biblia de estudio. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo... Chuta, no veo eso, 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, ¿están conmigo? ¿No? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos? Ya. Estoy en el 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ok? ¿Me están cachando ya? Porque tengo mucho que hablar, entonces quiero que vayan como entendiendo lo que leemos de la palabra. Propósito. El propósito de los dones es edificar, glorificar a Dios y capacitar a los santos. ¿Por qué es glorificar a Dios? Me encanta esto y aquí quiero detenerme un poco, porque los dones no es para glorificarte a ti mismo. Entonces, iglesia, por eso hay tanta confusión hoy día, porque nosotros vemos a una persona con un don, qué sé yo, lo que sea, de enseñanza, de milagro, de lo que sea, y nuestros ojos corren inmediatamente hacia este charisma, y no es otra cosa que para glorificar a Dios. Los dones vienen de ¿qué? Aprendimos al principio. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo lo da. Entonces, ¿a quién le merece la gloria cuando algo sucede? Entonces, los dones son para cada uno, para edificarnos unos a otros, para la gloria de ¿quién? ¿Sabes qué? A mí me da mucha pena cuando algo sucede a través de alguien y ese alguien cree que todo tiene que ver con la persona. Y ¿sabes? Yo quiero poner una plataforma aquí, ¿saben por qué? Porque la Viña Árabe va a empezar a experimentar más y más los dones del Espíritu Santo, más y más la apertura del Espíritu Santo, y tú vas a empezar a ver cómo Dios te usa a ti. Tú lo vas a empezar a ver. Y es muy importante que antes de ver estas cosas pongamos una plataforma de enseñanza muy sólida que tiene que ver con que los dones del Espíritu Santo son para glorificar al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, porque Dios es celoso y Él no comparte la gloria con nadie. A Él le pertenece. Motivación, amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 13, no lo vamos a leer, todos lo conocemos. Si no lo conoces, anótalo, léelo en tu casa. Ahora, mira, esta enseñanza que está bañando nuestra iglesia hoy día, que ha sido de mucha bendición, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad y que estamos empoderados, tenemos la autoridad y el poder. Esta enseñanza puede ser muy dañina si nosotros no tenemos un factor muy importante que me apasiona de la familia de la Viña, que es la compasión. ¿Qué fue lo que Jesús sintió cuando vio la multitud? Compasión. Y es la compasión la que nos mueve, es la compasión la que te hace ir y hacer y dar un don que a ti te ha sido dado. Solamente la compasión, no es la autoridad, no es tu capacidad, no es el poder del Espíritu Santo sobre mí porque soy hijo de Dios, que es cierto, pero ¿qué es lo que me motiva a moverme los dones? Es la compasión. Cuando yo veo a un enfermo, ¿por qué voy a ir a orar por él? ¿Para que todos vean que yo soy hijo de Dios y tengo un gran poder y la autoridad de mi Padre? ¿Qué me motiva a ir a orar por una persona? La compasión. Y eso no lo podemos perder de vista, iglesia, por favor. Porque si nosotros, cuando empecemos a movernos los dones del Espíritu Santo, nos transformamos en una iglesia arrogante, todo se va a ir a las pailas, todo se pierde. Si nosotros somos motivados por el amor y por la compasión, entonces vamos a comenzar a reflejar vamos a empezar a reflejar a Cristo. ¿Y para quién va a ser la gloria? Para Él.
Desde el principio el Espíritu ha deseado encontrar a aquellos a través de los cuales Él se pueda manifestar. Él está buscando a ustedes, que son el cuerpo de Cristo, ustedes son el pueblo, somos el pueblo, y Dios está buscando a personas en quien Él se quiera manifestar. ¿Por qué? Porque tu don es necesaria o necesario para la edificación de otra persona. Y si tú te quedas en una postura de que, porque a mí yo no sirvo, en esa mentira, tú estás robando cosas que le pertenecen, cosas donde tú puedes edificar enormemente la vida de otra persona. Déjame contar algo que me pasó contigo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Sí? Gisela. El domingo pasado estuvimos orando por una señora, con Gisela, ¿te acuerdas? Y yo no conocía a la señora con la que oramos, no sé si estará acá hoy día, no sé. Parece que venía por primera vez de otra viña, no sé, nunca la había visto. Y con Gisela, ella levantó su mano el domingo pasado en la primera reunión y oramos por ella porque tenía una afección a sus rodillas. Oré yo la primera vez y no le pasó nada. Oró Gisela y se sanó inmediatamente la señora de su rodilla. Tú eras, ¿cierto? ¿Te sanaste? Bien, ¿ven? Es verdad. Un aplauso por eso. Pero qué lindo, porque fíjate que fue a través de Gisela que Dios usó para hacer un milagro de sanidad. Y eso es el cuerpo de Cristo. Esto no es para algunos especiales. Y yo creo que si nosotros pudimos no habernos acercado, ¿cierto, Gis? Pudimos no haber sido indiferentes, pero el hecho de acercarnos y decirle, Señor, en verdad queremos que ella sea sana, es tu hija. Y fue sanada. Mira, por favor, vamos a Números capítulo 11. Por favor, ven al libro de Números, que es el tercero de la Biblia, creo. No, sí, el cuarto. Vamos a Números, capítulo 11. Ahí está, sí. Números capítulo 11. Bien, vamos a... aquí para arriba hay una cuestión tremendamente poderosa, pero por tiempo no puedo seguir, así que voy desde el versículo 23. El Señor le respondió a Moisés, ¿están conmigo? Ya. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a los 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos que habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, clamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Ahora vamos a Joel. Vamos al libro de Joel, por favor. Más adelante, los profetas menores, un poquito antes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Joel capítulo 2, 28. Joel 2, 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2.
¿Lo encontraron? Hechos capítulo 2, versículo 14. Bien, y aquí está el cumplimiento del anhelo de Moisés que profetizó Joel y que se cumplió ahora. Esta profecía que vamos a leer es lo que estamos viviendo hoy. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. El carrete, tú cachai, más tarde. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, todos. Los hijos y las hijas, claro, ustedes leen hijas, pero en ese tiempo la mujer no tenía ninguna posibilidad. La mujer ni siquiera podía acercarse al lugar santo, ni siquiera entrar. La mujer solo tenía que quedar en el patio del templo por la condición de su género. Entonces ahora Dios derrama su espíritu sobre todo el género, ¿me entiendes? Y eso en este contexto es grandioso. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces, ese anhelo que tuvo Moisés es reafirmado en la profecía de Joel y el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que vivimos hoy día. Es para todos. Bien, entonces, charismata se refiere a los dones que son de carácter sobrenatural y provistos gratuitamente por la gracia de Dios. Esto significa que los dones no son ganados, ni vienen como una recompensa por lo que uno pueda hacer. Entonces, déjame referirme a esto. Los dones no son recompensa. No tiene que ver con que si te portas bien o te portas mal. Los dones vienen del Espíritu Santo, son gotas de gracia que vienen del Espíritu. Estos no son recompensa, ¿ya? Entonces, cuando tú veas a una persona moviéndose en los dones, no necesariamente esta persona va a reflejar los frutos del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Por los frutos los vas. Exactamente. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Que no me acuerdo dónde está, no importa. Dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, y él dice, no les conozco hacedores. Por lo tanto, es aquí, iglesia, donde a nosotros no nos pueden pasar gato por liebre. Porque no todo, ¿no es cierto? Lo que tú ves brillando es un don. Esto es por la gracia de Dios, no son recompensa. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios que te puede usar a ti y te puede usar a mí por la multiforme gracia de Dios cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Déjame explicártelo así. Wimber lo explicaba de esta manera. Tú conoces, yo le iba a pedir a Mario, pero se me olvidó. ¿Conocen estas cosas que usan las personas que trabajan en construcción? Arnés, gracias. Arnés, donde el maestro, ¿cierto? Saca el martillo, saca el alicate, saca el desatornillador, saca el clavo, lo que sea, el instrumento que él necesite para la obra de construcción que está haciendo en el momento. Así funcionan los dones, exactamente así. Si tú te acercas a una persona y la persona necesita algo, no es voy a llamar al profeta como muchas veces sucede en las iglesias tradicionales, donde hay un profeta y Dios habla solamente a través de él, o la persona que tiene el don de milagro y de sanidad. Él tiene el don de milagro y sanidad. Mira, ¿qué pasa, no es cierto? La Mane, ¿no es cierto?, que estuvo en la India, en este lugar de tanta necesidad. Yo me imagino que en la Mane hubiera sido muy difícil que tomar un avión a venir a buscar a Jamie para que lo llevara, para que explicara allá. Yo creo que muchas veces, Mane, tuviste que hacer de todo, ¿no?, en el momento. Entonces, esos son los dones. ¿Me están entendiendo? Ok, sigamos entonces, espero que sí. Bien, aquí, entonces ahora vamos a explicar esto, que hay 3 grupos de dones donde la Biblia lo ordena, ¿ya? En Romanos 12, anótalo, léelo en tu casa.
No tengo tiempo, chiquillos, ¿ya? Y van a tener que creerme nomás, ¿ya? Efesios 4:11 y Primera de Corintios 12:10. Yo hoy día me voy a dedicar un poquito a Primera de Corintios 12. La próxima semana tal vez Mike puede referirse en profundidad a los otros. Bien, entonces así están. Vamos a empezar primero a organizarlos. Los dones este gringo, tanto estar con él. Motivacionales, Romanos 12, del 6 al 8. Ahí está. Profecía, que tiene que ver con percepción. Y justamente me voy a referir a 1 Corintios porque voy a terminar hablando un poco de la profecía, porque yo considero que es aquí donde más confusiones hay y mucha falta de enseñanza con respecto a la palabra profética, ¿ya? Hay mucha gente amargada con Dios porque no se cumplió la palabra que una persona le dijo, y yo digo, ¿cómo puedes tú, con sentido común, no dar el espacio que una persona se puede equivocar? Porque la palabra profética tiene que ver con percepción, y la percepción de un ser humano puede equivocarse, ¿o no? Ya, entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que la Biblia nos habla acerca de esto. Los dones motivacionales de Romanos tienen que ver con profecía, servicio, enseñanza, exhortar, animar a otros, dar con generosidad. Sigue, por favor. Sí, liderar, administrar, dirigir y mostrar misericordia. Ahora mira, los dones motivacionales, hacer las cosas que están en las escrituras por medio de su habilidad natural hasta donde tu habilidad racional te lo permita. A ver, déjame explicarte. Déjame antes hacer una distinción entre lo que son los dones y los talentos, porque también hay una confusión ahí. Los talentos tienen que ver con tu código genético, ¿ya? Son cosas que vienen en tu ADN, como yo tengo un talento para la música. Hay gente que canta muy desabrido y hay gente que canta muy bonito, y eso es un talento. Yo no tengo el don de cantar, no. Eso es un talento, es una habilidad natural, ¿ok? Ahora, talento además en la Biblia tiene que ver con una moneda que tenía cierto valor en el pueblo romano. Entonces, cuando hables de talento en la Biblia, puede referirse a estas dos cosas, ¿ya? Por lo tanto, los dones motivacionales tienen que ver con potenciar tus habilidades naturales. Por ejemplo, yo soy terriblemente mala para las matemáticas. Siempre cuando quiero sacar una suma tengo a mi directora ahí al frente que me resuelve todos los problemas, siempre, o la calculadora, porque no es mi capacidad. Dame algo para decorar y naturalmente yo voy a fluir en eso, pero o dame algo para escribir, soy terrible buena para el tollo, pero para las matemáticas no, ¿me entiendes? Por lo tanto, vuelve atrás, Michelle, el acto de servicio, por ejemplo, la gente que tiene una capacidad natural para enseñar, son profesores, ¿sí o no? Y cuando una persona es maestro o sea, pedagogo, y si tú lo pones adelante a dar una enseñanza, son las personas que más disfruto. Porque en verdad tienen una capacidad muy especial, ¿o no? Entonces, los dones motivacionales de Romanos 12, los dones fortalecen, ¿no es cierto?, las habilidades naturales. Siguiente, ¿no es cierto? Hablamos de Efesios ahora, los dones ministeriales u oficios. Esto es un tema para un mes de enseñanza, para explicarte cada uno, cada rol, qué significan el apóstol, el profeta, evangelista, el pastor y el maestro, que son para edificar el cuerpo de Cristo. Y ¿sabes qué? Estamos hablando de ministerio, y la palabra ministerio en la Biblia significa servicio. Nosotros estamos para servirle, ¿me entiendes? No es para que la iglesia honre o tome a estas personas en un lugar de idolatría, porque eso no se hace. No es el modelo bíblico, ¿ya? Somos ministros, y la palabra ministro en el griego es servicio, es servir. Ya, entonces cuando una persona llega a ser un oficio,
Entonces el ministerio es el aumento de las ocasiones, del uso y dimensiones de los dones. Y el oficio es la designación hecha por Dios, dada y reconocida por la iglesia. Dios toma una persona que Él está usando y le da una función. Por ejemplo, los dones del pastor, ¿no es cierto? Esto es un llamado donde el pastor ejercemos muchos dones, porque es la práctica, ¿no? Es en el hacer diario donde tú vas generando y Dios te va multiplicando, y esto se transforma en estos dones ministeriales en un oficio, como el oficio de profeta, el oficio de evangelista, de pastor o de maestro. Y luego distribuimos, ¿cierto?, los dones espirituales o manifestaciones del Espíritu que están en Corintios 12, donde es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de, o sea, fe, sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, interpretar lengua. Mira, en el quinto, vuelve atrás, el quinto, en la Reina Valera está traducida como operación de milagros. Déjame contarte una experiencia sin el afán no de burlarme, sino de menospreciar, porque, espérate, lejos está mi corazón de eso, pero solo te voy a contar una experiencia. ¿Por qué yo me cerré tanto a los dones del Espíritu Santo y a las manifestaciones del Espíritu Santo? A los 2 años, a mí me desahuciaron, me entregaron a mi mamá y a mi papá para que muriera en la casa, y se me desarrolló una enfermedad que se llama celíaca, no sé si ustedes la conocen. Es una enfermedad terrible, y en ese tiempo era algo muy desconocido, entonces siempre fui muy baja de peso, no podía comer nada, me alimentaba solo de legumbres, de leche, de verdura, y en verdad el honor es para mi mamá, que si no hubiera sido por ella, con esta dieta estricta de no poder comer pan, ni fideos, ni harina, no podía ir a los cumpleaños, terrible, ¿verdad? Lo pasé mal. Y desde esa edad de los 2 años hasta los 12 años, 10 años, yo iba a todas las campañas evangelísticas para que Dios me sanara. Y yo iba, ¿me entiendes? Y esa fe de niña nomás, y cuando vengan los enfermos, yo pasaba adelante todos los días de reunión, que eran 3 veces a la semana, más todas las campañas de Gigi Ávila, toda esa cuestión. Y mis papás como respetaron mucho mi fe. Ellos nunca me dijeron, no, si Dios nunca, no, vaya nomás. Y yo pasaba adelante así, era una piojenta chica y me metía entre medio, y ahí estaba que oraran por mí, que Dios me sanara. Por 10 años nunca pasó nada. Hasta que un día llega a nuestra iglesia, mucha gente llegaba a mi iglesia, pero es que tú te mueres la cantidad de gente que llegaba a la iglesia. Y entre estos misioneros, no sé qué es lo que eran, y tampoco hablaba español, no sé si era inglés o portugués. Y yo recuerdo que paso adelante, como costumbre, y este hombre pone su mano en mi guatita y me dice, sopla. Y yo hago así. Y sabes que en ese momento yo fui liberada. Sin ninguna expresión, sin ninguna manifestación de nada, yo sentí que algo físico salió de mi guata. Y yo ese día fui sanada. Yo sé que ese día yo fui sanada. Pero como estaba en un contexto pentecostal, nadie me iba a creer. ¿Ok? Porque las iglesias pentecostales, a mí, ¿te acuerdas lo que Alexander habló el domingo pasado de estas manifestaciones que eran culturas paganas que entraban a la iglesia? Porque en ese tiempo Pablo da tanta enseñanza de los dones porque había mucha gente que venía de las adoración a ídolos, por lo tanto ellos buscaban oráculos a los ídolos, y entre más manifestaciones y show había, entonces más certera era la palabra. Entonces, yo vengo de ese contexto donde todo era grandes manifestaciones, y si no había una gran manifestación, entonces el Espíritu de Dios no estaba ahí. Error, error. Entonces, ¿saben lo que pasó? Yo tuve que hacer un show, ¿me entiendes? Me da vergüenza, pero es la verdad. Y resulta, ¿cómo me iban a creer
de que yo había sido sanada. No, es que tú no entiendes el contexto, es muy largo de explicar. En verdad te digo, nadie me iba a creer, nadie. Entonces, un domingo había un profeta en mi iglesia que hacía show y bailaba y hacía esas cosas que a ustedes les asustan de las iglesias pentecostales. Bueno, esa persona estaba en mi iglesia, el profeta. Entonces, yo un día estaba sentada, yo ya a los 12 años tenía como, no sé por qué, pero como que yo ya cachaba la cuestión, ¿me entiendes? Como yo ya empecé a entender, porque ya estaba leyendo mi Biblia y habían cosas que a mí no me hacían sentido, ¿me entiendes? Entonces, se para este caballero, no, se para la cosa, el show, y yo dije, esta cuestión me tiene chata. Entonces, me paré de la iglesia y me fui para atrás. Y resulta de que yo digo esto, mira, ojalá, tuve como una visión. Eso fue una de las primeras cosas que a mí me pasaron raras, ¿me entiendes? Tuve una visión, yo dije, esta persona se para, se pone a danzar y dice, hoy día voy a hacer un milagro muy grande. Y se para y viene donde mí, me toma hacia adelante, me acuesta, me opera y listo. Yo termino de decir eso y pasa exactamente lo que yo había visto. La persona se para y dice, esta noche voy a hacer un gran milagro, se para, me toma, me saca adelante aquí al escenario, me pone de guata, o sea, de espalda, me opera por la operación de milagros, que no tiene, es una mal interpretación de ese don. Ellos entienden operación de milagro como operar, literalmente. Y si tú vas a la iglesia en el sur, esto aún se ve todavía, hasta el día de hoy, porque es una mala enseñanza. Entonces él me opera y dice 3 días de cama, y yo le creo, le compro, digo, mamá, 3 días de cama, y yo lo hice, porque era la única forma de que me creyeran, ¿cachai? Y yo fui sana, loco, fui sana de la celíaca. Yo debía haber estado muerta hace mucho rato, Dios me sanó. Entonces, ¿sabes lo que me pasó de eso después de esa experiencia? Yo me cerré absolutamente a los dones del Espíritu Santo. Yo dije, esto es show. Esto en verdad, nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, yo seguí con todo esto. Yo llego a la viña a los 20 años, porque rapidito consideré que esa no era mi familia, no era mi tribu. Así que yo emigro a la viña con Jamie y yo llego a la viña donde encuentro esto, ¿no es cierto? Todo bien, todo el Espíritu Santo en el mover, hasta que Roger se pone a hablar de los dones del Espíritu Santo y yo fui la primera y dije, loco, no, Roger, no. Y resulta de que después, en ese tiempo, bueno, los que estaban en la conferencia, no sé si recuerdan, el viernes pedimos perdón. Bueno, una de las razones por las que pedimos perdón fue esta. Porque la gente pasaba adelante, lloraba, tenía toda la cosa con el Espíritu Santo, pero yo no veía cambios en su vida. Y otra vez yo dije, esto es show, esto no es real. Hasta que en el tiempo empecé a encontrarme con el Espíritu Santo y con esta obra transformadora del Espíritu Santo, donde yo creo en la transformación del ser humano a la imagen de Cristo. Es decir, esa obra transfiguradora no es algo humano, es la obra del Espíritu Santo en un ser humano. Por lo tanto, yo estaba en busca de algo genuino y de algo real. Yo quiero algo real, que cada manifestación del Espíritu Santo no sea manipulado, sino sea algo genuino y real. Y desde ahí, desde que yo tuve un encuentro con la persona del Espíritu Santo, al relacionarme, a que Él me convenciera de pecado, a ir restaurando mi vida, sanando, haciendo todo lo que tiene que hacer, cambios en mi carácter, en mi persona, en mi personalidad, a la imagen de Cristo. Entonces yo empecé a tener experiencias de las manifestaciones del Espíritu Santo, que cada una de ellas me ha transformado. Lo que yo viví en el retiro de mujeres, el escándalo y la acuática y el show ridículo que hice, me transformó. No, desde ese día yo tuve un cambio. Algo me pasó real. Por lo tanto, iglesia, nosotros no estamos hablando de estas cosas desordenadas, sin sentido. La Biblia es categórica en su enseñanza, por lo tanto nosotros podemos confiar en que el Espíritu Santo realmente se mueve con estas cosas. Realmente el Espíritu Santo hace cosas
que no tiene que ver con lo racional. Y por eso nos da tanto miedo, porque el Espíritu Santo no se mueve en lo racional. Entonces esto va más allá, no tiene que ver con que ahora me voy a mover así y esto va a pasar así, ahora te voy a sanar así, voy a poner la mano así. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que son gotas de gracia que caen en su debido momento a través de ti, a través de mí, a través de todos. Bien, mira, aquí hay un pequeño diagrama. ¿Dónde dejé la mano? Ya. Aquí están, no sé si lo pueden entender o leer, pero dice dones, profecía de percepción, declara la voluntad de Dios, necesidades que suple son espirituales, mantiene el enfoque en fundamentos espirituales, el servicio, realiza servicio práctico, las prácticas, mantiene la obra del ministerio del Espíritu Santo en movimiento, la enseñanza, investiga y enseña la Biblia, ¿ya? Eso hace un maestro, le encanta investigar. Entonces, ¿qué necesidades suple? Las mentales, nos mantiene estudiando y aprendiendo. La exhortación anima y motiva el crecimiento. ¿Qué necesidades suple? La psicológica, nos ayuda a aplicar las verdades espirituales. El don de dar, ¿cómo se define? Provee ayuda material, ¿ya? Literalmente material. ¿Qué necesidades suple? Las materiales. Y lo que hace, suple necesidades específicas. La administración da liderazgo y dirección. Necesidades que suple son funcionales, nos mantiene organizados y aumenta nuestra visión. La compasión provee apoyo personal emocionales y nos ayuda a mantener actitudes y relaciones personales. Bien, en 1 Corintios 12, del 8 al 10 y 28 hay dos listas separadas de dones y esta sesión hablaremos de la primera lista. Hay 9 dones mencionados en 1 Corintios 12. Estos 9 se pueden dividir en 3 grupos de a 3. Probablemente esta no fue la intención de Pablo, pero es muy útil como herramienta de enseñanza. Bien, aquí está. La siguiente, por favor. Ahí están. Así lo hemos clasificado solo para ayudarte a entender los dones del discernimiento, que son los ojos de Dios, los dones del poder, que es la mano de Dios, y los dones de la palabra, que es la boca de Dios. Entonces, hay 3 dones de discernimiento, 3 dones del poder y 3 dones de la palabra. Esto es una forma de explicarlo, nada más, gracias. Entonces aquí va, los dones del discernimiento, que son los ojos de Dios, es la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y la palabra de discernimiento de espíritu. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Una palabra de sabiduría es una declaración inspirada por Dios, hablada por un individuo, revela parte de la totalidad de la sabiduría de Dios. Se ven las cosas como Dios las ve. La palabra de conocimiento, hay mucho ejemplo bíblico, mucho versículo, pero no tenemos tiempo ahora porque quiero hablar acerca de la profecía. La palabra del conocimiento es una palabra, una declaración inspirada por Dios y hablada por un individuo. Una persona tiene sabiduría provechosa cuando Dios le permite ver una pequeña parte de toda la sabiduría de Dios. Ahora tienes que entender que esto viene de Dios, no es tuyo. Bien, él dice, ¿cómo viene la palabra de conocimiento? Por una imagen, conocimiento interno, una imagen de una palabra escrita, un dolor en el cuerpo, una declaración espontánea que viene sin la voluntad de la persona. Así que lo que usted ve, lo sabe, lo lee, lo siente y lo dice. Eso es una palabra de conocimiento, ¿ya? Cuando tú ves algo y tú percibes algo adentro, entonces tú lo ves, lo lees, lo entiendes. Bien, el discernimiento de espíritu tiene que ver con un don. Cuando tú miras a una persona y sabes que está siendo movida por lo humano, por el Espíritu Santo o por un espíritu demoníaco. Y ahí me cayó la teja, porque yo muchas veces en mi iglesia vi manifestaciones demoníacas. No eran manifestaciones del Espíritu Santo. Y por eso fue tanto el daño que a mí me provocó hasta que lo pude entender. ¿Me entienden? Entonces, por eso el discernimiento de espíritu es algo que tú puedes tener, que no solamente los pastores pueden tener. Tú lo puedes tener en un determinado momento. Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Y Dios te lo va a revelar, porque los dones son para... ¿Son para? Ya, ¿lo crees o no? Sí. Los dones del poder, la mano de Dios, en la fe. Mira, la fe es una convicción de que algo va a suceder en el momento.
es un don de fe. Por eso aquí hay una confusión. Cuando yo escuché a la presidenta Bachelet decir, yo no tengo el privilegio de tener el don de la fe, por eso no puedo creer. Esto es una contradicción, esto es una mentira, porque Dios en la cruz nos liberó la voluntad para escoger libremente. Cuando hablamos del don de la fe, no se refiere a eso. Se refiere a que en el determinado momento tú dices, yo veo una persona en silla de ruedas y como que te viene una fe extraña de que algo va a suceder ahí y sucede. Eso es un don de fe en el determinado momento para una ocasión especial en una persona. A eso se refiere. Bien, definición. Fe es el surgimiento misterioso de confianza que a veces se levanta dentro de una persona que está siendo enfrentada a una situación específica o una necesidad. Bien, la sanidad de milagros. Hacer milagros son eventos en los cuales las personas y las cosas son visibles y beneficiosas, afectados de una forma extraordinaria por el poder de Dios a través de un individuo. Entonces, bueno, milagros no es tan difícil. La única cosa que quedé sorprendida de esto, que milagros, hay muchas formas de hacer milagros, hay mucho poder, distintos tipos de poderes y de hacer milagros de cómo Jesús lo hizo. Hay mucha palabra en el griego que me abrió la mente a entender mucho más de cómo funcionan. El don de sanidad tiene que ver también con lo terapéutico. Jesús hizo sanidad terapéutica, ¿ya? Jesús hizo sanidad dunamis, que es el poder de Dios. Y Jesús hizo sanidad física. Y todo eso está escrito en la Biblia. Entonces, cuando tengamos nuestro proyecto Mega y tengamos nuestra escuela, vamos a sumergirnos en estas enseñanzas que son maravillosas. Bien. Y, ¿no es cierto?, el tercero, los dones del poder, siguiente, que es la boca de Dios, que es la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí me quiero detener un poquito en la palabra profética. Nosotros en la viña, mira, en el Antiguo Testamento, la profecía era solamente a través de un hombre, de un sacerdote, de una persona escogida. Isaías, Jeremías, Joel, todas esas cosas. Pero hoy día la profecía es a través de ti y de mí. Y la profecía es el don que actúa en todos. Primera de Corintios capítulo 14 dice que tú debes anhelar profetizar. Entonces, si tú quieres profetizar, eso está bien. Tú debes anhelar ese don. Ahora, en la viña, nosotros no usamos estos términos que se usaban en el Antiguo Testamento que dice el Señor, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando eso no se cumplía, ¿qué pasaba? Lo apedreaban. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos en el movimiento de la viña? Como son dones de percepción, tú dices, mira, puedo estar equivocado, pero esto estoy sintiendo tan. Ahora, déjame decirte algo. Cuando tú expresas una palabra profética, tú solamente habla lo que ves. No le agregues de tu cosecha. Si tú ves, tengo una imagen que el don de conocimiento con la palabra profética van de la mano. El don profético tiene que ver con algo del momento. La palabra profética tiene que ver más bien de predicción hacia el futuro, ¿ok? Entonces, cuando tú ves algo, por ejemplo, tengo una imagen, cosas, por ejemplo, que de repente tú puedes decir, mira, veo una niña en un bosque sentada. No le agregues más de tu cosecha, porque a lo mejor para ti no tiene ningún sentido, pero para la persona tiene todo el sentido. Entonces, la palabra profética en la viña, nosotros no tenemos esto de que tu palabra es. Entonces, iglesia, cuando alguien te da una palabra profética, tu deber es analizarlo. Mira, aquí está la lista. Prueba el contenido de la profecía. Prueba si la profecía confirma lo que Dios ya está haciendo contigo. Prueba la profecía determinando su beneficio. Prueba el profeta y prueba la exactitud de la profecía. Mira, déjame contarte algo y con esto termino. Se me fue el tiempo. Mira,
estábamos en una escuela de arte con Fernando, en un pueblo así, pero loco, una cosa por allá perdida en el mundo. Y chiquitito, chiquitito, era un pueblito muy chiquitito. Entonces supieron de que había una pastora, yo. Ok, y la gente empezó a venir para que yo le dijera no sé qué cosa, ¿me entiendes? Porque estas cosas de que la profeta tiene la palabra de Dios, lo que ella me diga eso no está en la Biblia. Esto no existe y no es como la viña se mueve, ¿ok? Entonces no nos mires, porque nosotros nos podemos equivocar. Tú estás sujeto a error tanto como nosotros. Entonces empezaron a venir ya, ok, yo, o sea, más encima, ¿me entiendes? Más encima terrible hippie, era como muy incómoda la situación. Entonces, uno de esos vino un profeta de esta iglesia y vino a darme a mí una palabra profética. Yo dije, bacán, qué bendición. Me pongo en esta actitud de sí, recibir. O sea, que nada de lo que este hombre dijo le achuntó. Nada. Nada. Dijo que a los 12 años yo había tenido... No. Dijo que... No. Dijo... No. Yo dije, ups. ¿Y saben lo que yo descubrí? Que en esta iglesia a este hombre le creen todo. ¿Y te imaginas el daño? Porque ¿sabes lo que este hombre me dijo a mí? Que a los 12 años yo había sido violada. Entonces, como la gente realmente cree esto, la persona dice, oh, yo fui violada, yo no me acuerdo cuándo. O sea, el daño es macro. ¿Sabes lo que hice? Me empoderé de mi oficio. Así que tuve que tomar a este pastor y le dije, mira, déjame decirte algo, yo no tengo nada que perder contigo, tú no me conoces a mí, yo no te conozco a ti, pero todo lo que tu profeta me dijo fue errado. Cuida tu iglesia. Tú no puedes permitir que este hombre siga dañando el cuerpo de Cristo, por favor. Nada de lo que este hombre me dijo es real. Yo no lo voy a tomar porque yo me conozco. Yo también tengo el Espíritu Santo donde es mi responsabilidad discernir lo que me dan y lo que no me dan. Y si hay algo que no te hace sentido, se equivocó la persona y punto. Y si algo me hace mucho sentido, gracias Señor. Gracias Señor. La palabra que nos dio Alexander a nosotros el domingo, Dios nos viene hablando lo mismo hace muchos meses atrás. Y la conferencia el domingo en la noche, personas se acercaron y me dijeron exactamente lo mismo que Dios me ha estado hablando por casi ya desde Columbus, no sé, un año atrás. Eso es Dios. Eso es Dios a través del cuerpo de Cristo. ¿Amén, iglesia? ¿Sabes lo que me dijo este pastor cuando hablé con él? Me dijo, ¿sabes, Silvia? Te doy tantas gracias, porque yo estoy tan preocupada por él y he estado observando cosas en él y nadie se atrevía a decirme esto. ¿Me entiende, iglesia? Por lo tanto, vamos a hacer la práctica ahora mismo. Pónganse de pie.